¿Qué tal, apreciados estudiantes? Sean todos bienvenidos a la asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana y Guaraní. Hoy nuevamente estaremos interactuando a través de esta herramienta digital con el deseo sincero de que todos se encuentren muy bien. Hoy estaremos continuando el desarrollo de la unidad número 3 que en la clase anterior habíamos comenzado. En aquella oportunidad habíamos analizado el proceso de lectura, condiciones básicas para la lectura, procesos que intervienen en la lectura, defectos y problemas de la lectura de estudio y sus etapas. Estos son los contenidos que ya habíamos abordado en la clase anterior de la unidad número 3 que trata de la lectura. Hoy estaremos siguiendo con esta unidad analizando los siguientes contenidos: la comprensión lectora, niveles de lectura, proceso de comprensión lectora, ideas principales y secundarias, formas discursivas como la narración, textos descriptivos y dialogados, textos expositivos y textos argumentativos. Estos son los temas que estaremos abordando en el día de la fecha. Bien, comenzamos con el desarrollo de estos contenidos que estábamos mencionando. Primeramente, estaremos analizando en qué consiste la comprensión lectora. Comprender un texto significa fijar con precisión lo que el autor dice y cómo lo dice. Es decir, cuando un lector comprende lo que dice el texto, está identificando, desentrañando, escudriñando el mensaje o la información que quiso transmitir el que escribió el texto. A eso se refiere la comprensión lectora, captar con precisión la idea del autor. Seguimos con niveles de lectura. Para que un proceso de lectura sea exitoso, un lector debe considerar los siguientes niveles de lectura. Primero, la decodificación. Este consiste en que el lector descifra los signos presentes en el texto. Para que esto ocurra, debe conocer el código en el cual está escrito. Nosotros ya habíamos estudiado en la clase número 1 en qué consiste el código. Dentro de la lingüística o dentro del proceso comunicativo, código se refiere al idioma o lengua que se utiliza. Puede ser guaraní, castellano, portugués, inglés u otro idioma. El otro nivel es la comprensión, es decir, en esta etapa o en este nivel, el lector capta el significado del texto. Esto a su vez se vuelve a dividir en dos. La comprensión puede ser local cuando corresponde a la determinación del significado a nivel de estructuras menores. Por ejemplo, cuando comprendemos parte de un párrafo o puede ser también un grupo de párrafos. La otra forma de comprensión es la global. Este corresponde a la determinación del significado total del texto. Entonces, la comprensión se divide en dos niveles. Puede ser
la decodificación y la comprensión. Pero lo que a nosotros nos interesa es la comprensión, que el alumno o que el estudiante o cualquier persona que tenga contacto con un libro pueda desentrañar la idea o la información que tiene ese material de lectura. Siguiendo con la comprensión lectora, ahora vamos a determinar proceso de comprensión lectora, es decir, los momentos que debemos ir realizando para que nuestra comprensión sea óptima. Primeramente, el lector, cuando tiene contacto con el material de lectura, lo primero que debe hacer, si el texto es breve, numerar los párrafos que contiene el texto. Segundo, leer el texto utilizando las técnicas que facilitan la lectura. Cuando hablamos de técnica, puede ser lectura silenciosa, puede ser lectura oral, lectura compartida o colaborativa. Hay muchas técnicas que uno puede desarrollar para comprender un texto leído. El siguiente paso es aclarar significado de palabras, sean estas en forma directa o contextualmente. Llamamos directa cuando recurrimos al uso del diccionario o contextualmente cuando deducimos de acuerdo a la expresión, a la idea desarrollada en el texto. Posterior a eso, debemos releer atentamente por párrafo. Sintetizar el contenido del texto en una oración. Esta síntesis apunta a la idea central del texto. Siguiente, utilizar estrategias de preguntas y respuestas sobre el contenido del texto. Elaborar esquemas, cuadros sinópticos o mapas conceptuales. Y por último, inferencia, es decir, debemos inferir el significado de alguna expresión a través del análisis contextual. Leyendo o descifrando nada más no vamos a comprender el significado que quiere transmitir, porque muchas veces en un texto la idea no está expresa así como nosotros esperamos. Y otras veces sí podemos encontrar alguna respuesta dentro del texto. Y el otro momento es inferir sentidos implícitos que subyacen en el texto. En este caso, no está explícito en el texto la idea. Nosotros debemos entender. Esto ocurre generalmente cuando utilizamos significado connotativo de las palabras o de las expresiones. A esto se denomina proceso de comprensión lectora. Seguidamente vamos a realizar el análisis de las ideas principales y secundarias, es decir, en qué consiste, posteriormente cómo se elabora una idea principal y la idea secundaria de un texto. Entre las estrategias que se consideran importantes en la construcción del significado global y la comprensión de un texto, la idea principal ocupa un lugar destacado. Cada vez que un sujeto lee un texto, es primordial que reconozca lo que es relevante o principal. Esto le permitirá evitar una sobrecarga de información y la pérdida del significado global. Es importante tener en cuenta la técnica de las preguntas para que yo pueda encontrar la oración principal. Debo realizar la pregunta de qué habla. Y para saber
¿Cuál es la acción? Debo hacer la pregunta que ocurre, ya sea en el párrafo o en el texto, para identificar la oración principal. Luego tenemos la idea secundaria o ideas secundarias. ¿En qué consisten las ideas secundarias? Se denominan ideas secundarias a las que sirven de complemento para la idea principal. Estas aportan más detalles a la idea principal. Las descripciones suelen ser ideas secundarias. Algo muy importante que nosotros debemos recordar a la hora de diferenciar ideas principales de secundaria es que la primera tiene sentido por sí sola, más la idea secundaria no. Si uno eliminara todo un párrafo y solo se quedara con la idea principal, la frase resultante tendría sentido. Sin embargo, con las ideas secundarias no ocurre lo mismo, ya que están subordinadas a las principales. Entonces, la idea principal es la construcción del significado global. La idea secundaria sirve de complemento para la idea principal. Ahora vamos a recordar nuevamente la elaboración de ideas, ya sean estas idea central, ideas principales de párrafos o ideas secundarias. Las ideas se elaboran teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, se identifica en el texto o en el párrafo. ¿Qué es lo que se va a identificar? La oración principal. Es decir, debo hacer esta pregunta: ¿de quién habla el texto o de quién habla el párrafo? Y la segunda pregunta: ¿qué ocurre? En la elaboración de idea principal, central, secundaria, lo primordial es conocer el sujeto, es decir, de quién. Y el segundo es el predicado. ¿Cuál es la acción ocurrida? Entonces, tenemos los dos momentos o las dos partes de una oración para poder formular. Porque lo primero que debemos hacer es identificar la idea. Posterior a eso, vamos a realizar la formulación. Es decir, elaboramos, se formula, comenzando con un artículo, sustantivo abstracto y un complemento, pero este complemento no debe llevar verbo conjugado. Esta es la forma en que se establece la elaboración de ideas. Muy bien, para ir cerrando ya esta segunda etapa de nuestra unidad número 3, vamos a realizar un esbozo de formas discursivas. Tenemos la narración, textos descriptivos, textos dialogados, texto expositivo y texto argumentativo. Comenzamos con la narración. La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, como por ejemplo los personajes que las llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos y desde qué punto de vista se cuentan. Los textos narrativos presentan una acción principal que transcurre a la vez que varias secundarias. Estas acciones se combinan alternando su aparición. Entonces, cuando hablamos de texto narrativo es hacer un relato sobre hecho real o imaginario. El texto descriptivo
se caracteriza por la representación verbal real de un objeto. Puede ser persona, paisaje, animal, emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras o a través de las palabras. ¿Qué es un texto dialogal? A través de un texto dialogal se describe una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En este sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un acuerdo. Luego tenemos el texto expositivo. Este tipo de texto tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema de interés, tratando de dar respuesta a preguntas. La intención informativa hace que en los textos predomine la función referencial. Este tipo de texto se vuelve a dividir en dos. Tenemos los textos expositivos divulgativos, es decir, textos que informan sobre un tema de interés, van dirigidos a un amplio sector de público, no exigen unos conocimientos previos sobre el tema de la exposición. El otro tipo es el especializados, es decir, textos que tienen un grado de dificultad alto, pues exigen conocimientos previos amplios sobre el tema en cuestión. Puede ser sobre informes, leyes, artículos de investigación científica, por ejemplo. A estos son ya texto expositivo especializados. Y por último tenemos el texto argumentativo. Todo escrito que se encarga de desarrollar un razonamiento con la finalidad de probar o demostrar una idea, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir a modo de discurso a un receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. De esta forma cerramos esta segunda parte de nuestro contenido de la unidad número 2. La siguiente clase estaremos desarrollando ya la técnica de comprensión lectora. De esta forma entonces llegamos a la culminación de una clase más de comunicación oral y escrita castellana y guaraní. Con el deseo sincero de que estén bien, cerramos nuestra actividad de la fecha de esta manera.